Cuando pensamos en los tiempos finales, son tiempos que a veces nos traen incertidumbre, nos traen miedo, pero la pregunta es, ¿cuál es la actitud que tiene que tener un cristiano al enfrentar esos tiempos finales? La Biblia nos lo dice claro en Lucas 21:28. El Señor nos dijo que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas. Esto fue lo que el Señor le dijo a su pueblo, que esta tenía que ser la actitud de su pueblo al enfrentarse a los tiempos finales. Erguíos y levantad vuestras cabezas. Cuando oigas noticias de guerras, de rumores de guerras, de terremotos, de circunstancias difíciles que va a atravesar este mundo, el Señor te dijo a ti y me dijo a mí, erguido y levanta tu cabeza. Muchas personas dirán, pero hermano, el mundo se va a acabar y tú me estás diciendo que tengo que estar erguido y con mi cabeza en alto. Y la respuesta es sí, porque nosotros estamos conscientes que nuestra ciudadanía no es de este mundo. La palabra de Dios nos dice que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Hebreos 13:14 lo dice claramente, dice, no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Nosotros hemos creído a la palabra de Dios y tenemos una esperanza. Esta vida va a acabar, pero va a haber algo mejor. Te hago una pregunta, si llegado el momento, quizás por las circunstancias que se van a dar alrededor de este mundo, si llegado el momento tienes que entregar tu vida a causa de tu fe, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en el momento en el que tu fe sea confrontada? Imaginemos por un momento que niegas tu fe, niegas a Jesús para salvar tu vida, pero la pregunta es, ¿habrás ganado? ¿Qué habrás ganado? La realidad es que aunque en ese momento no habrás muerto, en algún tiempo después sí lo vas a hacer. Y entonces ¿qué? Allí te darás cuenta que habrás entregado tu eternidad por unos pocos años de disfrute terrenal. Romanos 8:18 nos dice, considero que los sufrimientos de este tiempo no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver. Marcos 8:35, el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda por causa de mí, del evangelio, la salvará. Es por eso que el Señor nos dijo que tenemos que estar erguidos y levantando nuestras cabezas, porque nuestra redención estará cerca. Nosotros no tenemos puesto la mirada en las cosas terrenales, sino que tenemos que tener nuestra mirada puesta en las cosas espirituales. No tenemos que tener miedo a las circunstancias que quizás puedan venir sobre este mundo. Nosotros tenemos que tener fe en nuestro Dios. Tenemos que tener confianza de que Él está bajo control. Tenemos que estar claro de lo que hemos creído para que llegado el momento podamos decir juntamente con el apóstol Pablo, como él lo dijo en Filipenses 1:21, él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte no es el fin, simplemente es el paso de un estado a otro. Entonces lo tenemos que tener claro. La muerte simplemente es el paso de un estado a otro, como de sólido a líquido. Es exactamente lo mismo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque sé a dónde voy, sé que tengo algo seguro. El libro de Hebreos 12:27 nos declara lo que Dios va a hacer con este mundo físico y dice, quitará las cosas creadas, las cosas que se pueden mover, para que permanezca lo que no se puede alterar. O sea, lo dice claramente Hebreos 12:27, quitará las cosas creadas, las cosas que se pueden mover, para que permanezca lo que no se puede alterar. Segunda de Pedro 3:12 dice, los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con un intenso calor. Sabemos que todas estas cosas se van a terminar, sea antes o sea después, sea que yo muera antes o que yo muera después, pero sabemos que este mundo material se va a acabar. Entonces nuestro Creador está dando un tiempo, nos está dando una oportunidad, pero tenemos que tener las cosas claras de que este tiempo se va a acabar, y es ahora el momento en que tenemos que afirmar nuestra vida en los caminos de Dios. Dios está hablando a la humanidad porque Dios sabe que va a llegar un momento en el que todo se va a terminar y entonces vendrá un juicio. Entonces Dios, antes de que llegue este juicio, antes de que ya no haya oportunidad, Dios está hablando y nosotros tenemos que escuchar lo que Dios nos
está diciendo. No tenemos que estar con miedo, tenemos que agarrarnos a las promesas de Dios, tenemos que acercarnos a Dios, porque no es con nuestra fuerza, es con la fuerza de Dios. Entonces quiero preguntarte, ¿cuál será tu actitud el segundo antes de encontrarte con Dios? ¿Cuál será tu actitud? ¿Estarás lleno de temor, lleno de dudas, o te habrás acercado a Dios, te habrás agarrado de sus promesas y entonces habrás vivido con gozo esos últimos momentos? ¿Cuál va a ser tu actitud? No tenemos que tener miedo. Yo a veces me pregunto por qué razón el apóstol Pablo no tenía miedo a la muerte, porque él decía, para mí el morir es ganancia, y la respuesta es porque él mismo declara que el Señor arrebató al tercer cielo. Es decir, él fue una de las personas que llegó a aquel lugar y miró, y la Biblia declara que él vio cosas que no puede describir con palabras, porque son cosas, dice, que la mente no se lo puede imaginar. Entonces, ¿qué fue lo que él vio allí? Fue algo que ni podemos imaginar. Eso le llevó a él decir, si yo muero hoy, para mí es ganancia, porque yo sé lo que hay allí. Y él dijo, pero el vivir en la carne resulta en beneficio de la obra de Dios. Entonces él dice, ya no sé qué escoger, porque las dos cosas me parecen buenas. Tiene él ya deseo de partir y estar con Cristo, y añade que esto es muchísimo mejor, porque lo había visto con sus propios ojos. Pero él, casi a regañadientes, Dios lo regresa otra vez a la tierra, porque le dice, es necesario todavía permanecer en la carne, porque hay algo que tienes que hacer. Es lo que el apóstol declara. Él dice, aún es necesario permanecer en la carne por causa de la iglesia. Entonces, hermanos, hay promesas claras a las que nosotros nos tenemos que agarrar. La palabra de Dios ha abierto nuestros ojos a la realidad. Es por eso que el Señor declara que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque son promesas seguras. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Nuestro deber en este momento es volver nuestros ojos a las promesas de Dios y llenar nuestro corazón, llenar nuestra mente de su palabra, porque si nosotros tenemos tan grandes promesas, ¿por qué vamos a temer? ¿Por qué vamos a tener miedo de lo que pueda venir? Si verdaderamente yo he creído y si verdaderamente tú has creído, nuestra respuesta natural va a ser estar erguidos, estar levantados nuestras cabezas, estar confiados, porque el Señor está cerca.